Hoy vamos a referirnos acerca de los lípidos en pediatría y cuál sería su interpretación de acuerdo con los antecedentes y las pruebas bioquímicas. Una de las principales causas de muerte en los adultos es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Aunque las manifestaciones clínicas se presentan como de mayor importancia en la edad adulta, el proceso aterosclerótico se inicia desde muy temprana edad y es progresivo durante toda la vida. Se presenta una susceptibilidad genética que, aunada con los factores ambientales, aceleran la progresión de la enfermedad desarrollando, en la adolescencia y en la juventud, acumulación de grasa en la pared arterial y la formación de las placas de ateroma, que se manifiestan clínicamente en adultos con obstrucción arterial y enfermedad cardiovascular. Por tal motivo, desde el 2011 se ha recomendado el tamizaje de las dislipidemias en forma precoz, para poder ofrecer un manejo oportuno, ya que la historia familiar, aunque de importancia, no es un indicador fiable en la predicción del riesgo. La terapia indicada en los hipercolesterolemias está basada en los antecedentes familiares, los valores de colesterol LDL y la estimación de los factores de riesgo, iniciando siempre con los cambios en el estilo de vida y la dieta, involucrando en su manejo a todo el grupo familiar. Al fracasar estas medidas, se iniciará el manejo farmacológico, siempre iniciando con las estatinas, las cuales son los medicamentos de primera elección para el tratamiento de estas patologías. Para comprender de dónde se derivan la energía para la supervivencia, y vamos a hacer una referencia general a los macronutrientes. Son nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para funcionar en forma adecuada. Los principales son los carbohidratos, que proporcionan energía, las proteínas, que ayudan a construir y reparar los tejidos, y las grasas, que proporcionan energía y ayudan a absorber las vitaminas liposolubles. Las recomendaciones diarias son carbohidratos, 45 a 65%, 50%. Grasas 20 a 35%, 35%. Proteínas 20 a 35%, 15%. Estas recomendaciones dependen de la edad, sexo y actividad física. Los macronutrientes se encuentran en los alimentos, proporcionando reparación de tejidos y energía para el organismo, y a nivel intestinal se descomponen en sus unidades fundamentales. 1 gramo de carbohidratos produce 4 kilocalorías y se descompone en azúcares. 1 gramo de proteína produce 4 kilocalorías y se descompone en aminoácidos. 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías y se descompone en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se dividen en ácidos grasos de cadena larga. Son aquellos que tienen 16 o más átomos de carbono en su estructura molecular. Pueden ser saturados, mono o poliinsaturados, dependiendo de la presencia de uno o más enlaces dobles en la cadena de carbono. Estos ácidos grasos son fundamentales y se encuentran en diversas fuentes alimenticias, que incluye los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Oleato, ácido graso de cadena larga monoinsaturado, el más abundante. Ácidos grasos de cadena corta. Son aquellos que contienen 2 a 6 carbonos. Se producen en el intestino grueso a partir de la fermentación de la fibra dietética no digerible por parte del microbiota intestinal, desempeñando un papel importante en la salud intestinal y metabólica. Ácido acético, ácido propiónico y el ácido butírico. El acetato y el propionato confieren efectos sistémicos, sistema inmunológico, control glucémico, alergias y enfermedades crónicas. Ácidos grasos saturados. No presentan dobles enlaces entre los átomos de carbono, son flexibles y sólidos a la temperatura del medio ambiente, y su punto de fusión aumenta de acuerdo con el número de carbonos. Ácido palmítico, esteárico, ácido mirístico. Las grasas saturadas provienen de los alimentos derivados de animales, son más propensas a elevar los niveles de colesterol y de por sí aumentar el riesgo de arteriosclerosis. Se encuentran en la mantequilla, carne de res, de cerdo y productos lácteos. Ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Contienen al menos uno o varios dobles enlaces en la cadena de carbono y son líquidos aceitosos a la temperatura del medio ambiente. Las grasas provenientes de origen vegetal suelen contener ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados que licúan a temperatura ambiente, siendo los aceites de palma y coco los que contienen más grasa saturada que otros aceites. Son fundamentales para en la alimentación y se dividen en dos categorías, omega 3 y omega 6. Deben ser suministrados por la dieta. Grasas trans. Raramente se encuentran en la naturaleza. Son fácilmente producidos en la industria. Las grasas trans son un tipo de grasa vegetal creada por procesos industriales al hidrogenar los aceites y llevarlos a compuestos sólidos en el medio ambiente,
siendo encontrada en alimentos procesados como galletas, pasteles listos, margarinas, pizzas congeladas, fideos instantáneos y helados. Este tipo de grasa, por su peligro para la salud humana, ya fue prohibido por la FDA. Siempre que sea posible, los ácidos grasos saturados deben cambiarse por ácidos grasos poliinsaturados, porque estos son mejores para nuestro organismo. Los ácidos grasos monoinsaturados mantienen la elasticidad de las arterias y el colesterol HDL en niveles constantes, mejorando y estabilizando los niveles de lípidos en la sangre. Los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 mejoran el flujo sanguíneo y previenen los depósitos vasculares y la inflamación. Cuando el organismo necesita ácidos grasos, puede sintetizar algunos de ellos. Los denominados ácidos grasos esenciales no se pueden sintetizar y tienen que ser suministrados en la dieta, entre los que se incluyen los ácidos linoleico y linolénico presentes en ciertos aceites vegetales. Y en los pescados llamados azules, y a partir del ácido linolénico se sintetizan el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico que son esenciales para el desarrollo cerebral y retiniano del feto y del recién nacido. El ácido linoleico y el ácido araquidónico son ácidos grasos omega 6, mientras que el ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico son ácidos grasos omega 3. Por lo general se oye hablar de grasas buenas y grasas malas, lo cual es incorrecto, porque nos llevaría a pensar que hay grasas que deberían y no deberían estar presentes en nuestra alimentación. Los lípidos son sustancias orgánicas que se encuentran tanto en tejidos vegetales como en animales y tienen como característica principal que son poco solubles en agua y solubles en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo y el benceno. Presentan funciones energéticas a través de su degradación, y cumplen funciones estructurales a nivel de las membranas como los fosfolípidos, los esfingolípidos, etc., y son transportados por proteínas plasmáticas. El colesterol es utilizado para la síntesis de gluco y mineralocorticoides y de la vitamina D y de las hormonas sexuales. Hay que tener en cuenta que el cuerpo requiere de la ingesta de grasas saturadas, siquiera menor o igual al 10% del total de calorías diarias y que los ácidos grasos insaturados están formados por dobles enlaces y pueden tener un impacto saludable en el individuo. Los ácidos grasos hacen parte de una dieta equilibrada y saludable, ya que el cuerpo los necesita como fuente de energía y, como se dijo anteriormente, hacen parte en la formación de algunas hormonas y permite la absorción de ciertas vitaminas llamadas liposolubles. Son la fuente más lenta de energía, pero también a su vez, la más eficiente. El organismo aprovecha esta eficiencia para almacenar cualquier exceso de energía en forma de grasa, bien sea bajo la piel, grasa subcutánea o en el abdomen, grasa visceral, y también en otros órganos y en los vasos sanguíneos. El ciclopentanoperidrofenantreno es un hidrocarburo policíclico, posee 17 átomos de carbono y de aquí se derivan los esteroides, el colesterol y sus derivados como la progesterona y la aldosterona, el cortisol y la testosterona. Dentro de estos esteroles, el colesterol es el de mayor interés biológico. Forma parte de las membranas a las que confiere resistencia, y es el precursor de la mayoría de los esteroides. El perfil lipídico, también llamado panel de lípidos, es un análisis que mide la cantidad de diferentes tipos de grasas o lípidos presentes en la sangre, colesterol total, colesterol LDL, mal llamado malo, colesterol HDL, mal llamado bueno, y triglicéridos, los cuales son importantes para evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El consenso del Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría 2015 reevaluado en el 2024 en el artículo publicado en la revista Hospital de Niños de Buenos Aires, propuso estudiar todos los niños a partir de los 6 años, y antes de los 11 años, es decir, antes de la pubertad. Porque se ha observado que durante la adolescencia los niveles lipídicos descienden fisiológicamente, pudiendo dar falsos negativos. El segundo momento fisiológico favorable para la pesquisa de dislipidemias es entre los 17 y los 21 años. Si se presentan alteraciones en los resultados, se debe confirmar el diagnóstico de hiperlipidemia repitiendo el estudio entre 2 semanas y 3 meses después de la primera toma. Si al promediar los valores obtenidos en las dos oportunidades se obtienen valores patológicos, se debe descartar hiperlipidemias en padres o hermanos. Los niños con riesgo de enfermedad cardiovascular elevado, ya sea por antecedentes familiares conocidos o por padecer patologías con gran impacto en la salud cardiovascular, deben ser estudiados a partir de los 2 años de vida o cuando se diagnostica su enfermedad de base. De acuerdo con el Programa Nacional de Educación en Colesterol, NCEP por sus siglas en inglés, publicado en la Revista Española de Endocrinología Pediátrica de 2024, volumen 15 número 2,
tenemos triglicéridos, lípidos de almacenamiento que se emplean para obtener energía a largo plazo, valores normales según la edad. De 0 a 9 años. Aceptable, menor de 75. Moderadamente elevados, entre 75 y 99. Elevados, igual o mayor a 100. De 10 a 19 años. Aceptable menor a 90. Moderadamente elevados, de 90 a 129. Y elevados, igual o mayor a 120. El colesterol interviene en la formación de las membranas celulares y es el precursor en la síntesis de hormonas. Aceptable, menor a 170. Moderadamente elevados, entre 170 y 199. Elevados, igual o mayor a 200. El colesterol HDL, lipoproteínas de alta densidad, se encarga de movilizar el colesterol desde los tejidos hacia el hígado. Bajo, menor de 40. Normal bajo, 40 a 45. Aceptable, mayor a 45. Colesterol LDL, lipoproteínas de baja densidad, es la encargada de transportar el colesterol desde el hígado hasta los tejidos. Aceptable, menor de 110. Moderadamente elevado, 110 a 129. Elevado, igual o mayor a 130. Los valores de apolipoproteína A. Valor bajo menor a 115. Límite, entre 115 y 120. Aceptable, mayor a 120. La lipoproteína A es una partícula de LDL con apolipoproteína A extra unida y está asociada con un mayor riesgo de mortalidad. Tiene homología con el plasminógeno, interfiere con la fibrinolisis e indirectamente promueve la trombosis arterial. Apolipoproteína B. Aceptable menor de 90. Límite, 90 a 109. Alto, mayor a 110. La apolipoproteína B100, ApoB100, es la principal proteína estructural de las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, densidad intermedia, IDL, y baja densidad, LDL, transportando colesterol a las células. Es un biomarcador con alta especificidad para predecir eventos cardiovasculares. Para tener en cuenta, es importante saber que las grasas saturadas dentro de su dieta son las que más suben los niveles de su colesterol LDL. Dietas con demasiada grasa saturada, ácidos grasos trans y colesterol son la principal causa de aumento de colesterol en sangre. Los triglicéridos no deben superar en 2 veces el valor del colesterol de alta densidad HDL y la relación del colesterol total sobre el HDL debe ser menor a 3. Padecer hiperlipidemia en la edad pediátrica aumenta el riesgo de ateromatosis, guardando una estrecha relación con la alteración lipídica encontrada en la edad adulta. Por tal motivo es importante conocer su alteración en forma temprana, para favorecer un manejo adecuado disminuyendo las complicaciones previstas en los adultos. Su hallazgo puede ser una forma incidental durante una analítica clínica, pero debemos enfocarnos en los antecedentes familiares, en la historia personal, aparición de santomas, el arco corneal o estigmas de síndrome metabólico, con adiposidad, obesidad, etc. Los 2 tipos más importantes de grasas circulantes son los triglicéridos y el colesterol. Se pueden clasificar en hipertrigliceridemias. Cuando aumenta la concentración de triglicéridos. Hipercolesterolemias. Cuando aumenta la concentración de colesterol. Hiperlipemias mixtas. En las que aumentan tanto el colesterol como los triglicéridos. La hipercolesterolemia puede ser. Los 2 tipos más importantes de grasas circulantes son los triglicéridos y el colesterol. Se pueden clasificar en hipertrigliceridemias, cuando aumenta la concentración de triglicéridos. Hipercolesterolemias, cuando aumenta la concentración de colesterol. Hiperlipemias mixtas en las que aumentan tanto el colesterol como los triglicéridos. Fisiológica. Embarazo, postprandial, estación invernal. Patológica. Factores hereditarios, hipercolesterolemia familiar, poligénica. Secundaria, colestasis, hipotiroidismo, san nefrótico, anorexia nerviosa, diabetes mellitus, fármacos. Hipocolesterolemia. Primaria, abetalipoproteinemia congénita, enfermedad de Tangier. Secundaria, insuficiencia hepática, hipertiroidismo, anemias, perniciosa, hemolítica, hipocrómica, desnutrición. Hipertrigliceridemias. Primaria. Por lo general debida a defectos hereditarios, hipertrigliceridemia familiar, déficit familiar de lipoproteinlipasa o su cofactor, déficit de lipasa hepática. Secundaria. No hay relación con el metabolismo lipídico, pero se encuentra elevada, obesidad,
diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, lipodistrofia, estrés, embarazo, alcohol, hepatitis aguda, lupus eritematoso sistémico. Las dislipidemias son trastornos del metabolismo lipoproteico primario o secundario que se caracterizan por presentar valores anormales de alguna de las fracciones lipídicas. Se clasifican en primarias o genéticas que pueden ser monogénicas o poligénicas si en su etiología están involucrado uno o más genes en el metabolismo lipídico. Las monogénicas son las menos frecuentes pero las más graves, casi siempre con antecedentes familiares de hiperlipidemia o enfermedad cardiovascular temprana y es la responsable de la mayoría de los pacientes que sufren infarto antes de los 50 años. Tienen poca respuesta a las modificaciones ambientales y dietéticas, y por lo general requieren tratamiento farmacológico. Las poligénicas son las más frecuentes en pediatría, pero menos graves y su presentación está influida por factores ambientales, comida chatarra, consumo elevado de grasas, especialmente grasas saturadas, grasas trans y se relacionan con la obesidad en la infancia. Tienen buena respuesta a las modificaciones en el estilo de vida. Las dislipidemias secundarias. Se refiere a las cifras elevadas del perfil lipídico que no están relacionados con factores hereditarios sino con exógenos, como enfermedad orgánica, problemas renales, infecciosos inmunológicos, etc., o administración de algunos fármacos. Se debe tratar la enfermedad causal y si no hay mejoría, establecer un tratamiento como para las dislipidemias primarias. Los factores genéticos pueden influir significativamente en los niveles de lípidos de una persona. La hipercolesterolemia familiar es una afección hereditaria que provoca niveles extremadamente altos de colesterol debido a una mutación genética que afecta la capacidad del organismo para eliminar el colesterol LDL, lipoproteína de baja densidad, del torrente sanguíneo. Las enfermedades autoinmunes, como el lupus, también pueden afectar el metabolismo lipídico, provocando hiperlipidemia. Aquí podemos observar el cuadro de las principales hiperlipidemias primarias. Es importante recalcar que estas patologías no están relacionadas con factores ambientales. Hipercolesterolemia familiar monogénica. Hipercolesterolemia poligénica. Hipercolesterolemia familiar combinada o mixta. Déficit de apolipoproteína B100. Hipertrigliceridemia familiar. Disbetalipoproteinemia familiar. Citosterolemia, que es una enfermedad metabólica hereditaria extremadamente rara, autosómica recesiva, caracterizada por la hiperabsorción y disminución de la excreción de esteroles vegetales, fitoesteroles, causante de su acumulación en sangre y tejidos. Entre las hiperlipidemias secundarias tenemos exógenas, relacionada con fármacos, corticoides, anticonceptivos, etc., alcohol, obesidad y sedentarismo. Endocrinometabólicas, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, diabetes mellitus, síndrome de ovario poliquístico. Digestivas hepáticas. Hepatopatía obstructiva, síndromes colestásicos, cirrosis biliar, etc. Inflamatorias. Lupus eritematoso sistémico, artritis idiopática juvenil. Enfermedades de depósito. Glucogenosis de tipo 1, enfermedad de Gaucher, etc. Otras relacionadas. Embarazo, enfermedad de Kawasaki, anorexia nerviosa, pacientes trasplantados, etc. La decisión de tratar a un niño o adolescente con dislipidemia se basa en el concepto de disminución de riesgo. Disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares prematuros cuando se trata de hipercolesterolemias y disminuir el riesgo de pancreatitis cuando se trata de hipertrigliceridemia grave. En la mayoría de las dislipidemias, el tratamiento dietético se propone ya desde los 2 años de vida y el tratamiento farmacológico a partir de los 8 a 10 años, a no ser que luego del tratamiento adecuado persista la elevación de los lípidos o que presente factores genéticos de por medio, lo cual podría reducir la edad para el inicio de la terapia farmacológica. Estilo de vida cardiosaludable. Para todos los pacientes con hipercolesterolemia es la terapia inicial. Modificaciones dietéticas, ejercicio físico, y en los obesos llegar a un índice de masa corporal que sea óptimo para la edad. Maximizar el sueño de buena calidad, evitar el estrés y evitar la exposición al humo del tabaco y la ingesta de alcohol. En niños con comorbilidades, factores de alto riesgo o niveles de colesterol LDL mayor a 190 mg por decilitro, probablemente no será suficiente y se necesitará asociar una terapia farmacológica. Reducir el aporte de grasas saturadas y trans, y aumentar el consumo de fibra fomentando ingesta de frutas, verduras y productos integrales.
Para una dieta saludable la proporción de fibra debe ser como mínimo 20 gramos al día o la edad del niño más 5. Aumentar el consumo de grasas poli y monoinsaturadas, aunque el aporte total de grasas no debería superar el 30% del aporte energético, siempre el aporte de grasas trans y saturadas no debe superar el 10%. Se debe tratar de limitar al máximo el consumo de azúcares simples y añadidos. Comida chatarra y productos de bollería de las panaderías, especialmente en niños que presenten hipertrigliceridemia, a quienes se les puede aconsejar suplementos de ácidos grasos omega 3 y algunos estanoles y esteroles vegetales. Aceites, frutos secos, semillas. Aconsejar actividad física diaria vigorosa. Como caminar 1 hora con esfuerzo. No solamente ir al gimnasio o practicar algún deporte. Existe evidencia de que una actividad física diaria vigorosa reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular precoz al mejorar los valores de lípidos. Existen 2 excepciones muy claras a estas recomendaciones generales. Una es la hipercolesterolemia familiar homocigota con valores de colesterol total muy alto, en general mayor de 500 miligramos por decilitro, en la que el tratamiento es intensivo e incluye fármacos desde el momento del diagnóstico, aunque este sea en los primeros años de vida. Y en pacientes que no han respondido a un estilo de vida saludable, confirmado en forma adecuada y en quien persisten elevados el colesterol total después de un manejo dietético de 6 meses. Estos 2 últimos casos se verán favorecidos con el uso de fármacos, siendo las estatinas las de primera elección, pero también puede usarse la ezetimiba. Se aconseja hacer los controles periódicos de la analítica química en lo referente a las enzimas hepáticas y la CPK, teniendo de antemano unos niveles basales, antes de iniciar el tratamiento. Muy agradecido por su atención. Espero que esta presentación sea de utilidad en su práctica clínica. Bendiciones.